Bien, hermanos, voy a compartir pues entonces la lección de escuela sabática. Ujú. Muy bien. Entonces aquí vamos con la lección. Hoy día, hermanos, es 25 de agosto. 25 de agosto, lunes. 25 de agosto. El título de la lección ahí está en la pantalla, hermanos. Por favor, participen ahora, prendan micro y lean ustedes, hermanos, el título para ver si se ve o no la presentación. Más leyes, dice hermano. Muy bien, hermano Celso, gracias. Más leyes. Entonces, ese es el título. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos? ¿Qué entendemos por leyes, hermanos? Y dice más leyes. Estamos estudiando ayer de leyes también, ¿no? En el libro de Éxodo, ¿no? Estamos estudiando el libro de Éxodo, capítulo 21, 22, 23, y ahí hay más leyes, ¿no es cierto? Pero, ¿qué entendemos por leyes, pues, hermanos? ¿Qué dice el diccionario sobre leyes? A ver, cuando escuchamos leyes, ¿qué significa para nosotros leyes en nuestra vida? Leyes, Y ley, sí, leyes, hermano, leyes significa lo mismo, casi normas, preceptos, mandatos, órdenes, está lo mismo por ahí, va, hermano, creo. Y entonces, más leyes quiere decir que aparte de los 10 mandamientos, debe existir o existe más leyes para bien de la sociedad, para bien de la humanidad. Esto es, hermano, creo la lección, sí. Por ahí va, creo, hermano. Gracias, hermano. muy bien, hermano Celso, gracias a ti. Así es acerca de las leyes, hermanos, pero ¿alguien puede definir qué cosa en la vida práctica es ley? ¿Qué entiendo por ley? Cuando, a ver, me dicen, miren, saben que los científicos han descubierto una ley, descubierto, no han inventado una ley de la gravitación universal, digamos, o que las cosas que tú sueltas, ¿no es cierto? Digamos, una piedra puede soltar, un lapicero, lo que sea. ¿Por qué tiene que caer al suelo? ¿Por qué no vuela una piedra en vez de caer al suelo? ¿Por qué no se va por el aire? ¿No? Entonces, ¿por qué tiene que caer? ¿No? Entonces, eso el investigador dice, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Y siempre sucede. Y si voy a la luna, suelto una piedra ahí en la luna, ¿cae o no cae al suelo de la luna? ¿No? Sí cae, pero cae lento, ¿no? A diferencia de aquí en la Tierra, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué sucede eso, no? Y es diferente, de repente un poco diferente en la Luna y en otro planeta, ¿cómo va a ser eso? Entonces uno investiga y ve que hay una ley, descubre, no, es que aquí hay una ley, ¿a qué se refiere? Ah, o sea que la Tierra es como un imán y atrae las cosas, ¿no? Hay fuerzas electromagnéticas, ajá, fuerzas así como del imán, ¿no? Que uno puede atrae y la atracción de la luna pequeña es, no es tanto como la Tierra. Y así, en todo lugar y en otros lugares. Entonces vivimos en un mundo así, ¿no? De fuerzas, ¿no? Que no lo vemos, pero son así, pues, ¿no? Hermano Esas, pero, Justo, pero, termino la idea, pero está descubriendo el científico, pero ¿quién ha puesto esa ley para que suceda así? Entonces, Dios es el que ha dado esa ley, ¿no es cierto? Entonces, el científico va descubriendo las leyes que dice. Y uno tiene que respetar pues, esas leyes. A ver, tú súbete al 10.º piso y lánzate de allí. ¿Vas a volar? No, si no te vas a caer y te vas a matarte, ¿no es cierto? Entonces tienes que respetar pues, esa ley si quieres vivir. Entonces ahí están las leyes en la alimentación, las leyes en la parte de salud mental, leyes hay en todo. Entonces, de ahí que los jóvenes que estudian en la universidad van investigando, ¿no? Esas leyes y se van viendo, y en base a esas leyes, pues se hacen las cosas también para que te vaya bien. Sí, hermana, por favor, participe, hermana Mónica. interesante lo que usted decía, mi hermano, porque justamente estas leyes naturales están regidas por lo que ha hecho Dios. Dios ha puesto límites para algunas cosas, ¿cierto? Y si nos pasamos de ese límite, nos puede ir mal. Como usted dice, ¿cierto? No nos podemos tirar de un 10.º piso porque la ley de la gravedad nos va a llevar a caer, pero a matarnos ahí en el suelo. También existe una ley para los océanos que llegan hasta cierta parte nomás, la ley
de que la Tierra tiene que circular por su órbita, porque si se sale sería un desastre. O sea, todas las leyes naturales, o sea, que son regidas por Dios, son totalmente obedientes a la voluntad de Dios, porque si no, sería un desastre para nuestra vida. Pero para nosotros también existen leyes que el Señor hizo, pero voy a definir lo que es ley en el concepto humano. Dice que una ley es un precepto o conjunto de preceptos de carácter obligatorio, ¿ya? Es decir, si yo eh, trans- eh, transgredo la ley, sufro un castigo, ¿ya? Porque es obligatorio cumplirlo. Dice que son dictados por una autoridad competente que mandan o prohíben algo para regular la convivencia y el orden social. Su incumplimiento conlleva una sanción. Estas normas son esenciales para una buena coexistencia y se aplican de manera general a todos los miembros de una sociedad. Esta definición es maravillosa porque justamente todos los preceptos que siguen a la ley de los 10 mandamientos y que hemos estado estudiando ahora, las leyes sociales, las leyes, qué sé yo, de los esclavos, las leyes del matrimonio, de las relaciones, ¿cierto? La protección del extranjero, la justicia económica, todas esas leyes que hizo Dios son para nuestro beneficio y debieran ser, de hecho lo son, una obligación para que nosotros podamos vivir en armonía. Muy bien, hermana Mónica, gracias por su participación. Sí, pues, hermanos, hay una causa y hay un efecto, ¿no? O consecuencia, ¿no? Y en la Biblia, justamente Dios dice, ¿no es cierto? Que no os engañéis, no te engañes, hermano, hermana, dice Dios, no, no se engañen, no dice, no, eh, nadie le puede engañar a Dios tampoco. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Es una ley. ¿Quién lo ha dispuesto? Dios. O sea, si hay leyes, los 10 mandamientos, y aparte de eso hay otras leyes específicas que Dios ha puesto, y estamos estudiando eso, ¿no? Como leyó nuestra hermana esta definición en el diccionario, entonces las leyes que los hombres también dictan en nuestra sociedad, ¿para qué es? Se supone que para que regular, dice, la convivencia, la coexistencia, para que vivamos en armonía en la sociedad. Los hombres mismos piensan en eso. ¿Cómo resolvemos problemas? Y de ahí dictan leyes, pues, ¿no? Y las leyes son muy importantes. Si lo transgreden, entonces hay una sentencia, una pena. De igual manera, pues, o sea, Dios, que es el autor de la vida, es el creador y todo. Entonces, Él pues pone leyes. Entonces, como tal, la transgresión de esas leyes, no, como dice, no te engañes. Ahora, si eres desobediente, vas a cosechar las consecuencias de la desobediencia, ¿no? Si eres obediente, también vas a cosechar prosperidad. Es una consecuencia, ¿no? De la obediencia. Vas a estar bien, ¿no? Muy bien, entonces, hermanos, participen, pues, participen, hermanos, pregunten todo. Ahora que vamos a seguir estudiando el libro de Éxodo y hay leyes específicas que vale la pena entonces entender. Pero pregunten, hermanos. Por ejemplo, hay una pregunta que de repente alguien quería hacer. ¿Por qué Dios da leyes de tal manera? Decíamos en la clase anterior, no el día de ayer, decíamos de que Dios ordenó que, por decir, un hijo maldice a su papá, a su mamá, ese hijo tiene que morir. En otras partes dice apedreado incluso, no tiene que morir. ¿Quién dice eso? No, no lo está diciendo una persona, lo está diciendo Dios. ¿Y Dios tiene derecho o no tiene derecho para poner leyes? Él es el creador y sabe lo que él dice. Y así debe de ser, pues, ¿no? Pero hoy en día de repente hay hijos que maldicen y no se le apedrean. ¿Por qué? ¿Por qué ahora no? ¿Por qué antes sí? ¿No? Es que Dios está dirigiendo el pueblo de Israel, está a su presencia. Claro, que en la iglesia también es lo mismo, ¿no es cierto? Pero no se apedrea en la iglesia. ¿Por qué? Bueno, de hecho, hermanos, entendemos implícitamente que Dios es el mismo de ayer, de hoy.
no cambia Dios, pues. De hecho, el que, por decir, insulta a una persona, ya incluso es más clara, ¿no, hermanos? Ya está muerto, pues, no espiritual y condenado para la muerte eterna. Si uno está insultando a otra persona, está como dice, matando, ya está condenado. Dijo el mismo Señor Jesucristo. Pues es más profundo todavía, explica el Señor Jesucristo los 10 mandamientos, las leyes. Ahora, es lógico, ¿no? Que visualmente se ve que adulterio es que uno se acostó pues con otra mujer que no es su esposa y también las leyes, ¿no? Antiguamente, ¿no? Debía morir, apedreado y tantas cosas, ¿no es cierto? Pero ahora es más, todavía más claro, hermanos. No necesitas haberte acostado, ¿no? Con otra mujer. En tu mente nada más que hayas pensado con una mujer, ¿no es cierto? En ese deseo, entonces ya si eres adúltero, ya estás condenado, a no ser que uno se arrepienta, pues no, hermanos. Entonces es el mismo Dios, no es diferente de antes y hoy, hermanos, es el mismo. Dios es justo, pero también es misericordioso. Misericordioso para el que se arrepiente, ¿no? Para el que reconoce sus errores y cambia, pues, hermano, o quiere cambiar porque Dios es el que da también el poder para cambiar, pues, hermano. Entonces, hay preguntas que uno se hace, yo mismo me hago preguntas, digo, no, nadie hace esta pregunta, digo, no, entonces yo me estoy respondiendo mi propia pregunta, ¿no? Entonces, ahora, pregunten, hermanos, participen también. Bueno, vamos a seguir leyendo acerca de las leyes, pues, hermanos, ¿no? Acá nos dice en la lección, hermanos, en su misericordia, ¿no? Dios, hermanos, instruyó a los jueces, hermanos. O sea, en el pueblo de Israel había jueces, pues, hermanos. Y Dios instruyó a los jueces acerca de cómo debían tratar pues a las personas en diversas situaciones relacionadas, hermanos, con los derechos de propiedad, hermanos. Derechos de propiedad. ¿Cómo era? Cada uno de repente tenía un pedazo de terreno, una propiedad o alguna cosa, sus animalitos. Pero ¿qué pasaba pues con esa propiedad, ¿no? Cuando era de repente alguien robaba, quitaba, no sé, pero había que solucionar ese problema, pues, si no, no habría armonía pues en el pueblo, no habría unidad, estarían peleados y eso se tenía que resolver, pues, ¿no? Entonces nos continúa diciendo aquí, hermanos, se enumeran pues varios casos prácticos, vamos a leer en la Biblia, varios casos prácticos indicando, por ejemplo, qué hacer, por ejemplo, qué hacer si el toro de alguien atacaba al de un vecino, ¿no? Y si la gente robaba un animal doméstico y lo vendía. Entonces, ¿cómo resolver, no? ¿Cómo resolver ese asunto, hermanos, no? De ese robo, pues, hermanos, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver en la Biblia, ¿no? ¿Qué cosa había que hacer, ¿no? Eh, si los animales, digamos, pastaban en el campo o la viña de otro propietario. ¿Cómo resolver ese asunto, hermanos? ¿Cómo? A ver, específicamente ahí, ¿qué dicen los mandamientos de Dios? Los 10 mandamientos no especifican en ese caso, pero había más leyes pues, que Dios ha dado para resolver esos asuntos. Ah, y si le era, dice aquí, si le era sustraído a alguien un objeto prestado, digamos, te has prestado alguna cosa y lo perdiste, robaron. ¿Cómo resolver ese caso? ¿Cómo resolver? Vamos a ver eso, cómo resolver, dice Dios, cómo hay que resolver ese caso. Y si un animal alquilado sufrió una herida o moría, pues alquilabas un animalito y se sufrió una herida o moría, pues. Y ahora, ¿cómo se va a resolver ese caso, hermanos? Ahí está, la Biblia, hermanos, resolviendo pues ese caso. Bueno. Ahí eso está en Éxodo 21:33 hasta el capítulo 22, verso 15. Ahí indica todas esas cosas, hermano. Pero aquí no lo he copiado ese texto bíblico, hermanos, pero valdría la pena, creo, darle una lectura para que se sepa. Ya que hemos hecho las preguntas, la lección está haciendo, habría que no dejarlo así en el aire, ¿no? Entonces estamos viendo aquí, hermanos, Éxodo 21:33, ¿no? Entonces voy a entrar aquí a Éxodo 21:33. Aquí estoy buscando en mi Biblia Éxodo 21:33. Ahí está. Entonces, hermanos,
Aquí, por ejemplo, está diciendo 21:33, ¿no? Voy a agrandarlo más bien esto, así, 21:33. Hermanos, aquí estoy con la Biblia, 21:33 dice así. Si alguno, dice, no hay hermanos, si alguno, ahí dice, no, ¿está bien? Si alguno destapa un pozo, o sea, digamos, tú haces un pozo ya, o cava un pozo, pues no, y no lo cubres, así queda hueco, ¿no es cierto? Y ahí cae pues el buey, un asno, digamos. ¿Cómo resolver ese problema? Entonces, el dueño del pozo, el que ha hecho ese hueco y no lo ha tapado, era una trampa, pues entonces tendrá que restituir, pues, ¿no? El buey o el asno que ha caído, tiene que restituir. Dará pues dinero a su dueño y el animal muerto será pues suyo, ya te lo agarras pues el animal muerto, pero tienes que pagar. Ahí está, hermanos, es una ley que Dios ha dispuesto así específicamente para resolver ese tipo de problemas. Y si el buey de alguno, ¿no? Hiere al buey de otro, ¿no? Y le causa la muerte, entonces, ¿qué van a hacer en ese caso, hermanos? Venderán pues el buey vivo, ¿ya? Y se dividirán el dinero, dice. Y se dividirán también el buey muerto, pues se van a dividir. Ya, esa era la forma de resolver el asunto, hermanos. ¿Ah? Porque generalmente cuando suceden problemas uno empieza a discutir, se pelea y hasta se pueden matar, pues. Pero ahí está la ley que Dios da en forma específica para esos casos, ¿no? Después dice, pero si se sabía que el buey, mira, que si, que, pero si sabía que el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño no lo había encerrado, ciertamente pues pagará buey por buey y el buey muerto será su. Así que ni hablar, pues no, hermanos. Acá el culpable es el que sabía que su buey era acorneador, sabía cornear y no lo guardó, pues, ¿no? Y lo acorneó, pues, a otro buey, lo mató. Entonces, ahora el dueño de ese buey que acorneó tiene que pagarle, pues, ya se quedará, pues, con el muerto, ¿no? Tiene que darle el precio de ese buey. ¿Qué les parece, hermanos? Miren lo que está aquí justamente, pues, indicando, ¿no? Entonces, hay todavía más. Vamos a pasar al 22. A ver, vamos a ver dónde estamos aquí. En el 22, ¿no? Ahí está. El capítulo 22. Y ahí en el versículo 1, vamos a ver hasta qué versículo nos dice aquí, hasta el 15. Vamos. Es que es la palabra de Dios, hermanos, y hay que leerlo, no pasarlo por alto tampoco, porque estamos haciendo preguntas de ese tema y cómo se debía resolver. Y eso lo podemos, hermanos, pasarlo, pues, o aplicarlo a nuestra vida cotidiana, cómo debería de ser, lo justo, lo correcto, ¿no? ¿Cómo? Porque en este mundo generalmente a veces las leyes le sacan provecho para los criminales, para los ladrones, y los inocentes son los que van a la cárcel y todo, a veces no las mismas jueces, autoridades así, no hacen por la justicia verdadera, hermanos. Pero aquí se ve claramente, hermanos, cómo debe ser lo correcto y lo justo. En el capítulo 21, versículo 1 dice, si alguno roba un buey o una oveja, ya uno robó un buey o una oveja y lo mata o vende, ¿qué pasaba con esa? ¿Qué había que hacer? Tiene que pagar 5 bueyes por el buey o 4 ovejas por la oveja, dice. Ahí está la solución. Si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, digamos, ¿no? El ladrón, uno lo coge al ladrón, lo golpea al ladrón y muere, pues el ladrón. Entonces acá dicen, no habrá culpabilidad de sangre. Miren, ¿ah? No habrá culpabilidad de sangre. Ahora, pero, si ya ha salido el sol, o sea que en la noche de repente lo mató, ¿no? Porque no tuvo cuidado, ¿no? Pero si ha salido el sol es de día, ¿no? Habrá culpabilidad de sangre. Ahí sí, si era de día, habrá culpabilidad de sangre. Ciertamente el ladrón debe hacer restitución, también dice, ¿no? Si no tiene con qué, entonces será vendido por el valor, pues, de su robo. ¿Cuánto valía, no, lo que ha robado? Entonces tiene que ser vendido. En ese tiempo, en esas circunstancias, había esa venta, ¿no? Para ser siervos.
Ahora, si lo que robó, sea buey o asno o oveja, es hallado vivo en su posesión, pagará pues el doble, dice. El doble tiene que pagar. Si alguno deja, dice, en un campo viña, sea pastado, a ver, si alguno deja que un campo, dice, o viña, sea pastado totalmente y deja suelto su animal para que paste en campo ajeno, hará restitución pues con lo mejor de su campo y con lo mejor de su viña. Así que si en tu terreno, en tu chacra, digamos, entró el animal de otra persona, se lo comió, no ahí el pasto, lo que sea, tiene que restituir pues el vecino, digamos, ¿no? Que ha hecho esa falta, entonces, de lo mejor de su campo, restituir. Si estalla un incendio, hermanos, y se extiende a los espinos, de modo que las mieses amontonadas o en pie o el campo mismo se consuman, el que encendió el fuego ciertamente hará restitución. Bueno, entonces hay que tener cuidado, pues, digamos, ahí uno prende fuego y quemó pues la cosecha de otros. Tienes que pagar, pues tienes que pagar, eso es lo justo, lo correcto, porque no has tenido cuidado, pues, ¿no? Si alguno, dice aquí, da a su vecino dinero o cosa a guardar, ¿no? Dice, oh, por favor, guárdamelo mi dinero, esto por decir algo de valor, por favor, guárdamelo. Y le roban, hermanos, roban, pues hurtan la casa de este. Ahora, dice aquí, el ladrón, si es hallado, pagará el doble, pues. Entonces tiene que buscar quién ha robado y lo cogen al ladrón, tiene que pagar el doble, ¿no? Si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará pues, ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. O sea que de repente puede estar mintiendo y se está agarrando, ¿no? El cuidador del dinero. Tienen que investigar. Y toda clase de fraude, ya se trate de buey, de asno, de oveja, de ropa o de cualquier cosa perdida, dice de la cual se puede decir, ¿no? Esto es, ¿no? La causa de ambos se llevará ante los jueces y aquel a quien los jueces declaren culpable pagará pues el doble a su vecino. Ahí está, se paga el doble. ¿Quién es el culpable? Si alguno da a su vecino un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal para ser guardado y muere o sufre daño o es robado sin que nadie lo vea, los dos harán pues juramento delante del Señor. Acá, hermanos, había que hacer un juramento delante del Señor de que no metieron la mano en la propiedad de su vecino y el dueño lo aceptará y el otro no hará restricción. Entonces había que hacer un juramento delante de Dios, hermanos. Qué terrible, ¿no? Si uno está mintiendo, ya pues, ya fue, hermanos, ¿no? Se está condenándose. Bueno, alguien quería preguntar, participar, por favor, pregunte, participe. En cualquier momento puedes participar, hermano. Continuamos. Pero si en verdad el animal le ha sido robado, hará restitución, dice, a su dueño, pues, ¿no? Si ha sido, digamos aquí dice, si ha sido despedazado, que lo traiga como prueba, ¿no? No habrá restitución por lo que ha sido despedazado. Claro, entonces una fiera de repente lo ha despedazado, ¿no? Entonces no tenía culpa, pues, ¿no? La persona que tenía ese animal, no prestado, digamos. Si alguno pide prestado un animal a su vecino y el animal sufre daño o muere en ausencia de su dueño, hará pues completa restitución, ¿no? Entonces, en ausencia del dueño, o sea, no estaba cuidando, pues no restituirá, pues no ese animal que se ha prestado y ha sido dañado, no sé. Si el dueño está presente, no hará restitución. Si es alquilado, solamente pagará el alquiler, dice. Bueno, ahí están las leyes, hermanos, ¿no? Bueno, vamos a continuar luego, hermanos. Es más leyes, ahí está. De eso trata la lección, hermanos. De eso trata. Justamente, hermanos, dice aquí, lean Éxodo, ahora continuamos, ¿no? Éxodo 16 al capítulo 23, verso 9. ¿Qué cuestiones eran contempladas en estas leyes y de qué manera? ¿De qué manera, no? Bueno, vamos a continuar leyendo la Biblia, hermanos. Aquí sí está, aquí en la presentación, estos textos bíblicos. Éxodo 22 del 16 hasta el capítulo 23, verso 9.
Pregunten, hermanos, no, miren aquí, comparemos pues con nuestros días, ¿no? Cómo son las leyes que se dan en nuestro país también, ¿no? Si está de acuerdo con las leyes que Dios dictó para esa circunstancia, para ese tiempo, ¿no? Dice aquí, continuamos, hermanos, si alguno engañare a una doncella, ¿ah?, que no fuere desposada, o sea, una joven, ¿no? Vamos a pensar, una joven, pues, ¿no? Que es virgen y que no está desposada, no está casada, o sea, no está comprometida de repente, hermanos, ¿no? Entonces, hay uno que seduce, engaña, pues, hermanos, ¿no? O sea, seduce, o sea, que le convence, ¿no? Y entonces, y durmiere con ella, ¿no? O sea, se acostara, tuviera relaciones sexuales. ¿Qué solución se le va a dar, hermanos? ¿Qué solución? Imaginemos eso que pueda pasar, ¿no? Hoy en día. ¿Qué solución dice la Biblia aquí? Entonces aquí dice, deberá dotarla y tomarla por mujer. Entonces había un dote que siempre se daba en ese tiempo, hermanos, un dote, una cantidad de dinero creo que siempre se daba a los papás, ¿no? El joven, por más que no era seducida, engañada, sino normalmente siempre se daba un dote. Entonces, en este caso, ¿no? Que alguien sedujo, engañó, pues, y se acostó con esa chica, ¿no? Que no era casada. Entonces, ahora, entonces debe dar ese dote, ¿no? A los papás. Y tiene que tomarla por mujer, pues tiene que ser su esposa, así dice, ¿no? Si su padre no quisiere dársela, digamos, el padre dice, no, 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 yo no quiero que viva con ese hombre, entonces él pesará pues plata conforme a la dote de las vírgenes. Ahí está. Era la forma de solucionar ese problema. Ahora, habla de la hechicera, hermanos. ¿Qué pasa con la hechicera? O la bruja, o que mira, digamos, hoy en día, digamos, horóscopo, no sé qué otras cosas hay aquí, ¿no? ¿Qué pasa con la hechicera, hermano? Dice, a la hechicera no dejarás que viva. O sea, la hechicera, hermanos, todos es, ¿no? Hechicería, ¿no? Están ahí con eso de la suerte, esas cosas, ¿no? Debía morir, hermanos. No dejarás que viva. No debía haber en el pueblo de Dios hechiceras o hechiceros también, ¿no, hermanos? Tenía que, bueno, no dejarás que viva, dice. Tendrían que matarlo a la hechicera. Esa es la orden de Dios, ¿no? Aquí no estamos nosotros opinando, sino Dios en esas circunstancias. Y hoy en día, lógicamente, es lo mismo, pues, hermanos. Pero directamente aquí el Señor no está, ¿no? No nos sentimos en la capacidad de lanzar una piedra o matar a alguien, ¿no? Pero la muerte, hermanos, que Dios dicta, pues sí o sí, se ejecuta la muerte eterna, pues está en vida, pero está pues muerto, ¿no? Um, Cualquiera que cohabitar, hermanos, dice aquí, con bestia, o sea, tiene relación sexual con una bestia, una persona, ¿qué había que hacer con esa persona? Morirá, pues, hermanos, morirá. Hoy en día ya, pues, hermanos, hasta creo que amparan las leyes para que normal tengan relaciones sexuales con alguien, parece que se escuchó en Alemania. Hermanos, pero acá la ley de Dios dice, no, tiene que morir, pues, la persona. O sea, Dios está sentenciando, pues, a muerte, ¿no? Aunque la sociedad aquí no le condene así, pero para Dios esa persona está sentenciada a la pena de muerte. El que ofreciere sacrificios a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. O sea que no adora a Dios, no sea a Jehová, sino a ofrecer sacrificio a Dios, a otros dioses. Esto está hablando respecto, hermanos, sobre todo es como decir a la iglesia, ¿no? Que Dios tiene autoridad sobre la iglesia. Él es dueño de la iglesia, así como el pueblo de Israel era dueño, ¿no? Un pacto habían hecho, ¿no? Entonces está dictando leyes ahí, ¿no? El que ofrece sacrificio a otros dioses, o sea, a los ídolos, y no a Jehová, ¿no? Entonces debe ser muerto esa persona, dice. Es la sentencia que Dios da. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto, dice. Entonces, a los extranjeros, como hoy en día en un país puede haber extranjeros, como el pueblo de Israel fue extranjero también,
Entonces a veces uno con experiencia aprende las cosas, ¿no? Tú has sido extranjero y cómo querías que te traten en otro lugar. Te podrían haber tratado bien o mal. El extranjero ya tiene esa experiencia de ser extranjero. Bueno, Israel fue pues extranjero en Egipto, aunque por un momento le trataron bien, pero otro momento les trataron mal, es que los esclavizaron. Entonces, en base a eso, Dios dice, ¿no? Y al extranjero no engañarás, al extranjero no hay que engañar, ni angustiarás, no hay que angustiar al extranjero, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna, también dice aquí, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. No hay que afligir a una viuda y a un huérfano. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, ¿no? De una viuda, de un huérfano, no afligir. ¿Por qué? Porque si tú llegas a afligirle y ellos clamaren a mí, entonces van a pedir, ¿no? Señor, por favor, ayúdame, estoy en esta aflicción. Aquí tal persona me está afligiendo y todo. Va a clamar a Dios. Entonces dice Dios, yo escucho su clamor, yo voy a escuchar su clamor. Y mi furor, dice Dios, se encenderá, pues, y os mataré a espada. Así que vas a morir a espada, dice, ¿no? Y vuestras mujeres serán, pues, viudas. Vas a morir y tu esposa va a ser viuda, pues, vas a tener hijos huérfanos, ¿no? Así que no aflijas, pues, no a una viuda. Eso lo podemos aplicar hoy en día también, pues, ¿no? Normalmente. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, dice, o sea, vamos a prestar dinero. Es como si dentro de la iglesia, por decir ahí, préstamo, ¿no? Somos hermanos. Entonces, como así, dentro del pueblo de Israel, prestas dinero, dice, al pobre que está contigo, no te portarás como logrero, usurero, ¿no? O sea que, en este caso, hermanos, ¿qué podríamos decir? A ver, ¿qué cosa sería eso? Usurero, logrero, hermanos. A ver, ayúdenme a contestar. Cuando devuelven no la cantidad de dinero, sino más con sus réditos, con sus ganancias, eso es usura. Ya, o sea, más, ¿no? Por decir, normalmente se puede cobrar, digamos, un 1, 2%, no sé, los bancos no sé cuánto están cobrando, pero el asunto es de que tú vas a cobrar el 10%, 20%, ya eso es usura, pues, ¿no? Te estás aprovechando, ¿no? Las circunstancias. Y eso no es correcto, ¿no? Dios está legislando respecto a eso, ¿no? Dice, cuando prestar dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás como el logrero, dice, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo o a la puesta de sol, dice, se lo devolverás. ¿No? ¿Por qué? Porque solo eso es pues su cubierta, con eso nada más se abriga, es su vestido para cubrir su cuerpo. Ahora, ¿cómo le vas a quitar? En la noche le va a hacer frío, se puede enfermar. ¿En qué va a dormir? Pues no. Y cuando, o sea, digamos ahí sus frazadas, ¿no? Pues hay que devolverlo, pues, ¿no? Y cuando él clamare, si tú no le vas a devolver, y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Miren, Dios dice, yo soy misericordioso. Cuando claman a mí, yo voy a escuchar. También dice aquí, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Esto es importante, hermanos. Fácilmente, de repente, hablamos contra nuestras autoridades, por muy malas que sean, pues, hermanos. No hay que injuriar, dice, a los jueces, por malos que sean, hay jueces, ¿no? Ni maldecirás al príncipe de tu pueblo, dice, ¿no? No demorarás, bueno, hay que tener cuidado, hay que respetar, ¿no? Las autoridades también Dios los pone, ¿no? Aunque de repente ellos no hacen lo que Dios dice y a ellos pagarán, pues, ¿no? Las consecuencias de sus malas acciones, ¿no? No hay que maldecir. No demorarás, dice, la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Entonces, las primicias, hermanos, es un reconocimiento. O sea, los primeros frutos de nuestra cosecha le pertenece a Dios. Entonces, eso hay que llevar también para Dios, ¿no? O sea, es reconocimiento de que Dios es el que da la comida, pues no la cosecha. Si no fuera Dios, no habría nada de eso, hermano, ni comida, moriría. Me darás también, dice, el primogénito de tus hijos. Eso también era una norma, hermanos. El primer hijo le pertenecía a Dios. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja.
Así, todos los primogénitos eran de Dios. Entonces, eso tenemos que practicarlo hoy en día también, pues hermanos, ¿no? Como reconocimiento de que Él es el dueño, pues, y el que nos da los frutos, los hijos, todo, pues, ¿no? Después dice, hermanos, 7 días estará con su madre al octavo día me lo darás. Respecto a los animalitos, ¿no? Y también me parece que esto es a las personas. Y me seréis varones santos. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando nació, su mamá, su papá, lo llevaron al templo, lo entregaron pues a Dios, hermanos. Hacía una entrega a Dios, ¿no? Bueno, no comeréis, dice, carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. De algún animalito, una oveja, ha sido destrozada por los perros, hermanos, no hay que comer esa carne, hay que darlo a los perros. Y siguiente capítulo, ya el versículo 1 dice, no admitirás falso rumor. Hermanos, no hay que admitir un chisme, un falso rumor. No, no, hermanos. O sea, no hay que guiarnos por chismes. A veces alguien chismea, acusa nada más, sin pruebas, hermanos. Y Dios está diciendo, no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. O sea, no te juntes con esa gente impía, no creyente, no un pagano, una persona que nada que ver con Dios. No te juntes con esa persona para ser testigo falso, porque ¿cómo te vas a contar? Tú eres hijo de Dios. No seguirás a los muchos para hacer mal. No sigas a la muchedumbre para hacer mal, porque generalmente la muchedumbre hace cosas malas, pues hermanos, ¿no? A alguien se le ocurre movilizar a la gente y a veces uno apoya a la muchedumbre, ¿no? Y para hacer mal. Ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. No, pues, no siempre los muchos tienen la razón, pues, hermanos, y están queriendo hacer un agravio, pues, ¿no? Contra alguien o algo. No hay que juntarse en eso, ¿no? Hay que ser justos, hermanos, ¿no? Por más que seas el único, tú tienes que decir lo que es justo, lo que es correcto, ¿no? Ni al pobre distinguirás en su causa, ¿no? O como dicen, ni al pobre distinguirás en su causa. Ah, bueno, entonces en este caso, hermanos, hay que hacer justicia, pues con el pobre es todo, ¿no, hermanos? En todo, ¿no? Para el pobre, para el rico, para todo por igual. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno, ¿qué haces? Ahí tienes un enemigo, aunque nosotros no deberíamos tener enemigos, ¿no? Pero ahí siempre, pues el diablo es el enemigo, ¿no? Y utiliza a la gente, ¿no? Como instrumento. Ahora, si encuentras su buey, su asno extraviado, encuentras alguna cosa de tu enemigo, digamos. ¿Qué vas a hacer? Vuelve a llevárselo, pues llévaselo, dice, llévaselo. Decirle, mira, no sé, bueno, le dirías a tu prójimo, no sé cómo le dirías, amigo, yo diría, ¿no? Mira, he encontrado esto. Es de ti, bueno, pero de bueno. Eso es correcto. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ahí la pregunta dice, ¿le dejarás sin ayuda? ¿Ah? ¿Le vas a dejar sin ayuda? Antes bien le ayudarás, dice ahí la palabra de Dios. Le ayudarás pues a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en un pleito. Hay un pleito y hay un mendigo que está y hay una persona que de repente es rica, no sé, está pleiteando con el mendigo. ¿A quién vas a favorecer? ¿Al mendigo o al rico? A tu amigo rico, ¿no? Al poderoso. Entonces aquí dice, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito, ¿no? O sea, hay que ser justos, pues, con uno y otro, ¿no? De palabra de mentira te alejarás. No hay que mentir, hermanos. No matarás al inocente y justo, no, porque yo no justificaré al impío. Dice. Bueno, Dios no va a justificar al impío, pues, al que miente, al que mata. No recibirás presente. Miren, hermanos, esto de ¿cómo se llama eso, hermanos? Recibirás presente. Coima. Coima, coima podría ser, ¿no? Claro.
¿Qué pasa? A ver si, como decía un pastor, una hermanita me trajo en una canasta de duraznos, pero qué exquisito duraznos nos hemos comido toda la familia. Y ahí en el colegio, creo, ¿no? El pastor también estaba ahí, pues, ¿no? Para ver quiénes van a ser los nuevos profesores, así. Y ve el nombre de esa hermanita. Ahí, ahora, ¿qué voy a hacer? Me ha regalado una canasta de duraznos. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Voy a favorecerle a ella? No voy a favorecer, hermanos. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero que podemos caer en una trampa, pues. Entonces, él contaba eso, ¿no? Y decía, entonces aquí dice, no recibirás presente. Cuando vas a tener que tomar decisiones, hermanos, no, pues, no. Y si alguien te está invitando a algo, de repente por algo es, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de eso, ¿no? Al final, de repente van a hacer tomar una decisión equivocada por recibir presente. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos, ¿no? No recibirás presente porque el presente ciega pues a los que ven, ¿no? Y pervierte pues las palabras de los justos, hermano. Se pervierte. Pues, eras justo, pero como te han dado alguna otra cosa, ¿qué vas a hacer? Y no angustiarás al extranjero. Es otro, no, otro mandato, dice, no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero. Ellos sabían por experiencia qué es ser un extranjero. No había que afligir al extranjero, ya que extranjero fuiste pues en la tierra de Egipto, ¿no, hermano? Ahí está, hermanos, miren esas leyes que la Biblia da, Dios no a Moisés le da, aparte de los 10 mandamientos que estaban en el arca del pacto, en el santuario terrenal, afuera estaba todo eso, pues como quien dice la Biblia misma, así en rollos, estaba pues fuera del arca, pero ahí estaba, ¿no? En el lugar santísimo, ¿no? Es todas esas leyes, hermano. Comentarios, hermanos, participen, pregunten, hermanos. Y aquí continúa, ¿no? Dice, las leyes de Dios incluían diferentes cuestiones, como lo hemos leído ya, diferentes cuestiones. Había entre ellas ciertas normas específicas contra el menosprecio o la humillación de las personas. Dios no quería que existiera pues ningún tipo de explotación, hermano. No. En su misericordia, el Señor corrige las tendencias pecaminosas del corazón humano. Claro, o sea, vivimos en un mundo, hermanos, que nuestros corazones pueden tener una tendencia hacia el mal, pero hay que corregir, pues, hay que poner un par y un alto, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿no? ¿Qué pasa conmigo si nos estamos dando cuenta? ¿Qué yo estoy haciendo? De repente estoy infringiendo, estoy pensando que estoy haciendo bien, pero no está pues bien. Entonces, hermanos, entonces, hermanos, había que bueno, hay que volverse a Dios, pues no, volverse, reconocer y pedir perdón, restituir si hay que restituir cosas, hermanos, ¿no? Y así. Por ejemplo, si nos hemos prestado algo de alguien y lo tenemos ahí en la casa y no los vamos a estar usando, está pues mal, eso es prácticamente pues un robo, hermanos, ¿no? Uno tiene que decir, esto no es mío, me he prestado y tengo que devolverlo. Y de repente ya está malogrado, tengo que comprar uno nuevo, pues y devolver. Pues eso es lo correcto, ¿no? En base a los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, porque si uno se está agarrando así, o sea, decimos conchudamente, así se dice, ¿no? Entonces, pues está robando prácticamente, está infringiendo las leyes. Y así, estamos tratando de aplicar, ¿no? Específicamente, ¿no? Las leyes de Dios a los casos cotidianos que vivimos. A ver, plantea, hermano, tú también, a ver algún problema que puede estar sucediendo y cómo resolver eso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dicen los mandamientos de Dios? Bueno, la sociedad debía ser mantenida pues a salvo, hermanos. Claro. Eso es lo que hace también por las constituciones de cada país, las leyes que se dictan a través del poder legislativo para solucionar problemas. Por ejemplo, aquí en mi país, aquí el Perú, sobre todo en el lugar de Lima, vemos las noticias que está terrible la situación. No hay cómo solucionar pues, ese problema, hermanos. La solución está pues en el poder legislativo, las leyes. Si dictan leyes correctas, hermanos, ya se para pues de la noche a la mañana, ¿no, hermanos? Se para, así como lo ha hecho creo nuestro país, no sé si es El Salvador. Ahí
el poder legislativo dictó leyes, apoyó al poder ejecutivo, y ya pues, no, al que está cometiendo errores ya a la cárcel, construyeron cárcel así, y ahora dice que ese país es de paz, tú puedes pasear normal, pero era terrible, pues 1000 veces más de repente que Lima, ¿no, hermano? Pero ahora, aunque todos reclaman, ¿no? Supuestas autoridades, ¿no? En el mundo, ¿no? Dicen, no, que está haciendo injusticia. Generalmente hay gente, ¿no? Así hay organizaciones que defienden, ¿no? A los terroristas, a los violadores, a esa gente, ¿no? Apoyan, ¿no? Y así está, pues, nuestra sociedad en el mundo entero, hermanos. Entonces, quieren mantener todo que esté en guerra porque tienen armas que tienen que vender. La gente, hay gente interesada, ¿no es cierto? Como dicen, ¿no? Los que producen, por ejemplo, consumo de medicamentos. ¿Cómo van a vender si no hay enfermos? Ellos quieren que todo se mantenga en enfermedad. Entonces, tantas cosas, hay intereses humanos injustos, hermanos, en este mundo, ¿no? Bueno, la sociedad debía ser pues mantenida a salvo, hermanos. Por eso Dios al pueblo de Israel dásles y a la iglesia, hermanos, ahora nos está dando también estas mismas leyes, pues es para la iglesia también, hermanos, ¿no? Aplicarlos, aunque vivimos en otra circunstancia, pero hay que aplicarlas, pues, hermanos, ¿no? Dios no se equivoca. Entonces, el mal eliminado, dice, ¿no? Y las buenas relaciones interpersonales cultivadas. Y eso es lo que la hermana Mónica leía en el diccionario. Las leyes se dan para regular la convivencia, ¿no? La coexistencia, para que podamos vivir, pues, ¿no? Aquí se dan leyes para eso, ¿no? Porque si no habrían leyes, entonces nos peleamos y el más fuerte gana todo, entonces mata todo y se queda con todo. Entonces, así sería si no habría leyes, pues. Las leyes son importantes, pues, hermanos. Y ahora está diciendo, Dios está dándonos leyes a nosotros, sus hijos, a la iglesia, hermanos. La justicia, hermanos, y el amor deben regir todas las acciones. Así es, hermanos. Dios es justo y es amor también, hermanos. Entonces, eso debe regir, pues, ¿no? Todas nuestras acciones, sobre todo de la iglesia, hermanos, ¿no? Y aquí continúa, dice el Éxodo 23, 10 al 19, todavía más textos. ¿Qué cuestiones importantes son tratados allí? Entonces, seguimos leyendo la Biblia. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Entonces, ¿qué está ordenando? La tierra, hermanos, Dios lo ha creado y Dios está ordenando. 6 años hay que trabajar, dice nuestra tierra, si tenemos un terreno, pero el séptimo, dice el séptimo año, no, no se tiene que trabajar ya la tierra, tiene que descansar la tierra. Mas el séptimo año lo dejarás libre. Ahora, de por sí va a dar sus frutos también de lo que ha quedado ahí de millas. Dice, para que coman los pobres de tu pueblo. Entonces, eso que cosechen por los pobres, para ellos que sea eso. No, hermanos, porque tú has tenido en el sexto año seguramente el doble, entonces tienes guardado para ese año, ¿no? De descanso de la tierra. Y de lo que quedare comerán pues también las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Esa orden de Dios, ¿no? Para su pueblo. 6 días, como también en la semana, hermanos, ¿cuántos días tenemos? 7, pero dice, 6 días trabajarás. Ahí está el cuarto mandamiento, hermanos. Y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tomes refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Es orden de Dios, hermanos, está diciendo Dios. Ahora, el que cree es pues hijo de Dios, el que cree y el que lo practica. El que no cree, pues puede decirse que es hijo de Dios, pero no, de boca puede decir, y no lo va a observar, pues no tampoco. Entonces, Dios, ahí hemos visto que distingue, ¿no? Dos clases de personas, obedientes y desobedientes, nada más hay. Así es, hermanos. O sea, el que cree es obediente, pues, hermano. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, dice aquí Dios. Mira, todo lo que os he dicho, guardad. Y nombre de otros dioses no mentaréis. O sea, no hay que estar poniendo otros dioses en el pueblo de Dios, hermanos. A veces se levantan otros dioses. Eso es lo que a veces me preocupa a mí, ¿no? En la hermandad a veces levantan el nombre de un pastor. Entonces, ya no son cristianos, sino son nombres de ese pastor, digamos, ¿qué diríamos? A ver,
por decir Cristo, de Cristo, porque seguimos a Cristo, somos cristianos. Y si ponemos un nombre a Pablo, digamos, ya no somos de Cristo, sino somos de Pablo, pues ya lo hemos hecho a Pablo un ídolo, ¿no? Eso, hermanos. Entonces hay que tener mucho cuidado mencionar nombres, o sea, dice aquí, y nombre de otros dioses no mentaréis, no vas a estar levantando otros nombres, no, ni se oirá de vuestra boca, hermanos. Eso, a veces se resalta algún personaje, a un hermano, una hermana, y eso hay que tener cuidado, lo hacemos ídolo, pues, hermanos, en vez de decir a Jesús que es el único, pues, hermano. 3 veces en el año me celebrarás fiesta, hermanos. ¿Qué dice? 3 veces en el año me celebrarás fiesta. Esto para el pueblo de Israel y nosotros también tenemos que aplicar de acuerdo a las circunstancias que vivimos, ¿no es cierto? Hay leyes rituales que ya han cumplido, ¿no es cierto?, su función, pero hay otras leyes, incluso hay fiestas que todavía se van a cumplir, hermanos, como la fiesta de las cabañas, me parece. Bueno, hay fiestas, ¿no? La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Recuerden, hermanos, esto de los panes sin levadura que ya hemos estudiado, esto en la Pascua, ¿no es cierto, hermanos? O sea, y aplicándolo pues a nuestras vidas hemos visto que no debe existir, pues, hermanos, levadura en nosotros. O sea, simbólicamente quiere decir que no debe existir pecado, porque levadura significa pecado. O sea, dentro de nuestra alimentación, las tradiciones y costumbres generalmente tienen levadura, o sea, pecado. O sea, salen fuera de las normas de Dios. ¿Ah? Entonces, eso lo aplicamos así dentro de la iglesia, pues, ¿no? Y también el pueblo de Israel, pues, tenía que buscar literalmente, ¿no? Para esa fiesta de la Pascua. Bueno, en este caso, nuestra Pascua ya es Jesús, pues, hermanos, ¿no? Ya ha sido sacrificado. Antes era el corderito, pero el Cordero de Dios, que ellos debían aceptar a Jesús, los judíos no lo han aceptado, pero nosotros, los gentiles, nos hemos hecho parte del pueblo judío, creemos pues en Jesús. Y Bueno, tenemos que justo. practicar todo lo que dice pues aquí la palabra de Dios. Sí, hermano Marcelino, participe. Exactamente. Qué bueno es Dios pone normas que rigen porque su pueblo es un pueblo diferente, un pueblo llamado real sacerdocio, nación santa, que no se contamina. Entonces nuestra mesa no debe estar, nuestro pancito dice que no debe tener alguna cosa que dañe nuestra agüita, no tiene que tener alcohol, nada que nos dañe el cuerpo. Todo eso figuradamente nos está preservando, porque en 1 Corintios 3 16 17 hasta el 19 dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santo templo de Dios y que no sois vuestros? Fuisteis comprados con sangre. Por lo tanto, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, lo cual es de Dios, no de vosotros. Y cualquiera que destruyere este templo que es santo, Dios lo destruirá al tal. Así dice textualmente. Por lo tanto, Dios se preocupa por cada uno de nosotros, desde el pequeñito hasta el más grande. Y los que seguimos obedientes a ello, entonces pues vivimos sanos, no sufrimos, no estamos en el hospital haciendo fila. No, no quiere decir eso que en algún momento no, vamos a tocar la puerta del hospital porque también arrastramos por la genética el pecado de nuestros padres hasta la tercera y la cuarta generación. Los estudiosos encuentran en la Biblia 613 mandamientos, leyes, de los cuales 10 está escrito por el dedo de Dios. 10 mandamientos conocidos como ley real o ley moral. Ahora, los 603 mandamientos o leyes están escritos en libros, en papiros. Y ayer hemos tocado, por ejemplo, alguna ley escrita por Moisés está escrito, puesto al lado del arca del pacto y eso fue clavado en la cruz. Ya no es necesario nosotros observar, eso nos enseñó. Por lo tanto, los hombres a veces nos enseñan
de acuerdo a lo que entienden nomás, pero la palabra de Dios nos enseña tan claro y el mismo Espíritu de Dios que los inspiró a los profetas, ojalá que nos ayude a entender todo aquello que estamos estudiando esta mañana. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Sí, pues aclarar siempre ese punto, ¿no? De que las leyes rituales se cumplieron, ¿no? Se cumplieron, no es que estaba mal las leyes que Dios dio para sacrificar ovejitas, que representaba pues a Jesucristo, ¿no? Derramar la sangre de la ovejita y todo ello se hacía hasta que venga pues el verdadero Cordero de Dios que quite el pecado. Y cuando vino, hasta ahí se cumplió pues esas leyes rituales, que era una forma simbólica para que no se olviden que iba a venir un Salvador y que iba a morir, así como la ovejita. ¿Verdad? Entonces, cuando vino, ya pues eso deja ya de practicarse, ¿no? Eso de sacrificios, así. Pero hay muchas otras leyes que aún todavía ahora, hermanos, se tiene que aplicar pues a nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque son símbolos también, hermanos, pues estamos diciendo, por ejemplo, este pan sin levadura, cómo lo aplicamos ahora en nuestra vida. Entonces, la Biblia dice que la levadura es, pues, no, simboliza el pecado. En la Biblia dice eso, ¿no? Y no debería haber levadura, ¿no? Incluso ahí decía, ¿no? En lo que hemos leído en los capítulos anteriores del Éxodo, para la Pascua, sobre todo esto era una fiesta de las panes sin levadura, ¿no? 7 días, dice, comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, o sea, el primer mes, ¿no? Del calendario judío, Abib, ¿no? Nisan. Entonces, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces, hermanos, todo esto también hay que aplicarlo para nosotros, ¿no? De que no debe existir dentro de la iglesia, dentro de nuestra vida, no, no debe existir, incluso en nuestra familia, como papá y mamá. Entonces, no debe existir nada de pecado, o sea, no debemos estar transgrediendo las leyes de Dios, no debe haber pecado dentro de la iglesia. Si estamos viendo que algo está mal, hay que resolverlo, pues para eso está pues ahí que estas leyes también, que cualquier problema que hay que resolverlo, pues, y para que se mantenga la paz, la armonía, ¿no? Como pueblo de Dios. Entonces aquí dice, también la fiesta de la siega, de la cosecha, ¿no? Los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año, dice, ¿no es cierto? Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces, hermanos, en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Entonces habían 3 fiestas, ¿no? Bien claras, distinguidas, ¿no es cierto? Como estamos viendo ahí. No ofrecerás, dice, con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ¿no? Entonces, aquí pan con fermento o con levadura, ¿no es cierto? Porque era un símbolo de eso. Eso para nosotros, ahora aplicándolo, es que no podemos acercarnos ante Dios con pecado, ¿no? O sea, tenemos que arrepentirnos, ¿no? Si vamos a estar ahí, somos mentirosos y vamos a pedir a Dios alguna cosa, vamos a acercarnos, vamos a orar. Entonces, ¿qué nos va a escuchar pues, Dios si no me arrepiento que soy un mentiroso? Lo primero que tengo que hacer es pues, pedir perdón, Señor, perdóname, soy un mentiroso. Si voy a seguir mintiendo, entonces, ¿cómo pienso que va a escucharme Dios? Pues no me va a escuchar pues, por nada. Primero tengo que arrepentirme de mi pecado. Entonces, no ofreceréis con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana, dice. Entonces, el corderito que sacrificio tenía que comerlo, pues ese día, ¿no es cierto? En la Pascua. Bueno, todo está referido a así, esto, ¿no? A recordarle al pueblo de Israel que debía practicar eso, pues hasta que venga Jesús, ¿no? Y hasta ahí cumpliría todas esas leyes rituales. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Hoy en día, hermanos, pues lo primero, ¿no? Lo primero, digamos uno en su trabajo, entonces, recuerdo que ahí, alguien, su primer, sueldo de su trabajo, ¿no? En agradecimiento a Dios lo dio pues, como primicia, dice, no, esto es mi... Ajá. Entonces, ahí está, ah, la primicia, ¿no, hermano?
No guisarás el cabrito con la leche de su madre. Dice. Ahora dice, el sábado y las festividades religiosas tenían que ver con el culto, creo que es el comentario, hermanos, esto. El sábado y las festividades religiosas tenían que ver con el culto y recordaban acontecimientos cruciales de la historia de la salvación. Hermanos, entonces resalta en estas leyes el sábado en forma específica, hermanos. Ahora en el libro de Deuteronomio también se repite, Moisés repite los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, pero ahí y amplía un poquito más, ¿no es cierto? Justamente aquí nos está diciendo, y en estas leyes también está ampliando un poco más acerca de la observancia del día sábado, hermano. El culto estaba Nosotros, pues cuidadosamente regulado, termino cito, el culto estaba cuidadosamente regulado, pues era la base teológica de todos los de las demás actividades. El sábado fue establecido, hermanos, en la creación y ahí están los textos bíblicos que bien lo conocemos, hermanos. Entonces el sábado tiene mucho cuidado, ¿no? Y casi toda la Biblia habla acerca del sábado, hermanos, es un mandamiento muy importante, ¿no? Que lo estableció antes de que entrara el pecado, ¿no es cierto? Dios crea pues la semana y el sábado, ¿no? La observancia del sábado. Sí, hermano, ¿algún comentario, alguna pregunta? y Participe. el cabrito en la leche, dice, ¿no? Dios es bastante específico, aún con los animalitos. En Perú tenemos la costumbre de que hay este cabrito al horno en el norte, Piura, Trujillo, por allí tienen esa costumbre de, vas al restaurante, el plato favorito es cabrito al horno, pero yo le pregunté, ¿y realmente es cabrito? No, sino que por vender le decimos cabrito, esa vez cordero, no tenemos cabrito en la mano. Bueno, lo que pasa es que el cabrito cuando está diciendo no lo asarás, no lo quemarás o lo sacrificarás al cabrito en la leche de su madre. Cuando está diciendo es que el cabrito todavía está mamando de la leche de su mamá, no hay que sacrificarlo, sino cuando desteta, cuando ya está ya grandecito, allí. No, o sea, Dios como es tan específico en las cosas que tenemos que tratar, los animalitos también. Ahora bien, habían sábados que caían en domingo, sábados ceremoniales. De eso es cuando en Colosenses dice, nadie os juzgue en los sábados, que esto, en días de reposo en los sábados. Cuando habla de sábados, de varios sábados, está hablando de sábados que son ceremoniales, pero cuando dice sábado sin ese, en singular, está hablando del séptimo día. Y todo sábado en la Biblia, cuando lo lees, nunca pertenece a Dios ese sábado, pertenece a Dios. Desde el Génesis 2, 1, 2 y 3, ese sábado pertenece a Dios en forma singular. Eso se refiere al séptimo día. Entonces, eso es de la ley del cuarto mandamiento. Pero cuando dice sábados, como en Colosenses 2, 14, esos sábados ceremoniales. Cuando leamos la Biblia tenemos que aprender a distinguir de qué sábado está hablando. Muy bien, hermano Marcelino. Así que está claro, hermanos, ¿no? Que habían el sábado, había que distinguir, habían dos tipos de sábado. Uno, el sábado que Dios ha dado, ¿no? En los 10 mandamientos, el cuarto, ¿no? Es importante eso, hermanos, el séptimo día, ¿no? De la semana. Eso, no, es importante, eso no cambia, es eterno, ¿no? Hermanos, ahora, Hermano, el asunto es, termino la idea, hermanos, para distinguir, habían sábados, dicen, otros sábados, o sea, otros días había, los días de fiesta, esas 3 fiestas que estamos mencionando, eran pues días que también es día de fiesta, podía caer en miércoles, entonces era un día especial, era también llamado sábado porque ahí también nadie tenía que trabajar, o sea, dedicarlo, ¿no? A esa fiesta. Entonces, por eso dice sábado, esos son sábados Reposo. rituales, ¿no? Rituales
Eso entonces, pues a veces esas observancias pues cumplieron ya su función, ¿no? Esas fiestas, entonces son aplicados ya pues espiritualmente, ¿no? Pero el sábado séptimo de la ley de Dios, eso es firme, que se ha dado en la creación y justamente ahí dice, y tiene también la función ahí dice, ¿no? La función, como hemos leído, redentora, ¿no? Porque primero le sacó de Egipto, ¿no? Y eso el sábado se recuerda también, que Jesús o que Dios es redentor, que nos salva. Sí, hermano, pregunta. Buenos días, hermano. Justo dos versículos controversiales o separan entre evangélicos y adventistas. ¿Cuáles son estos? Ya dijo el hermano Marcelino, el 2:16 Colosenses, donde habla el sábado ya no, dice, ¿no es cierto? Ahora el fin de la ley, Romanos 10:4, hay esos dos versículos totalmente controversiales con los otros hermanos que no entienden, no captan, no asimilan, hermano, pero esto es lo que nosotros estamos haciendo, comparaciones, leyes, normas para bien de nosotros. Esto es, hermano, gracias, hermano. Así que no olviden Colosenses 2:16, ley ceremonial está diciendo. Y también Romanos 10:4, ¿no? Y la meta es que conocer a Cristo, eso es una comprensión exacta lo que Dios quiere que seamos. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso, sí, pues hemos estudiado esos temas ya, clases anteriores, hermanos, respecto a que nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo, ¿no? Ejemplo os he dado para que sigan mis pisadas, así como yo he hecho. Yo he venido para cumplir las leyes. O sea, en otras palabras, les voy a enseñar cómo se debe cumplir, cómo se debe guardar el sábado, cómo se debe guardar los 10 mandamientos. Yo os estaría diciendo Jesús el Señor, yo voy a vivir como vuestro hermano mayor, yo voy a vivir así, de acuerdo a los diez. No voy a transgredir, porque si transgredo sería pues un pecador y entonces no podría salvar a nadie, tendría que morir por su pecado. Entonces él aguardó el sábado cabalmente, su costumbre era que los sábados iba a la sinagoga, leer la palabra del Señor, o sea, él guardaba también pues el sábado. Es el dador del sábado, pero como hombre guardaba el sábado, ¿no? Entonces, y todos los mandamientos, ¿no es cierto? Entonces, ahora un cristiano de cualquier grupo religioso, que no se llame pues cristiano entonces, porque si no va a guardar los mandamientos de Dios, así como Jesús lo ha guardado, entonces, ¿a quién está siguiendo? Pues no, ¿a quién está siguiendo su ejemplo? De repente a su pastor, a alguien que le está enseñando, o a los judíos, no sé a quién, no, entonces tendría que cambiarse de nombre y no sería pues cristiano, porque Cristo guarda el sábado, pues, ¿no? Pues uno tiene que seguir ese ejemplo, manso y humilde y obediente hasta la muerte, ¿no? Entonces, eso es importante. Creo que con eso está bien claro, ¿no? Y estamos aclarando también que había sí otros sábados que se llamaban rituales, esas fiestas que había, ¿no es cierto? Que dice, y eso ha tenido ya pues su cumplimiento, ¿no? Con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver estos textos bíblicos, hermanos, para alguien que está en la sala. En Génesis, el primer libro, ¿no? El segundo capítulo ya, ahí, hermanos. Dice, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, pues, o sea, la creación, ¿no? De esta tierra, en 6 días. ¿Y qué hizo ese séptimo día? Séptimo día, dice, reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Reposó, o sea, Dios que no se cansa, reposó, hermanos. No es que sea cansado, ¿no? Pero reposó. ¿Por qué? Porque Dios como padre tiene que dar ejemplo, pues, a sus hijos también, ¿no? A Adán y Eva, ¿no? Y bendijo pues, dice Dios, el séptimo día, o sea, el día sábado, el séptimo día es un día bendito. Todos los días son de Dios, pero el séptimo se diferencia porque es bendito y santificó. Ahí está la diferencia, ¿no? Los otros días no son santos, ¿no? ¿Por qué? Porque no están dedicados, pues no, del domingo hasta el viernes no está dedicado para Dios, ¿no? Todo lo que está dedicado para Dios es santificado, separado.
Es un día especial que le pertenece a Dios, el sábado. Dios lo santificó el sábado. No dice eso de los otros días, del domingo, no, no dice eso. Porque en él, ¿por qué él hizo todas esas cosas Dios? Porque en él reposó de toda obra que él había hecho y creado y hecho. O sea que la presencia de Dios, hermanos, que está reposando en ese día, está santificando el día cuando reposa Dios. Y cuando nosotros también reposamos, hermanos, pues somos santificados por Dios el sábado, ¿no? Y también somos bendecidos, porque eso es lo que hace con ese día y nos invita pues a todos, hermanos. Y por amor uno también hace estas cosas, no por temor o miedo, ¿no? En el Éxodo 20, hermanos, el cuarto mandamiento dice, acuérdate pues del día de reposo para santificar. ¿De qué día me voy a acordar? De lo que ha dado pues Dios en la creación de ese día está haciendo, acuérdate desde la creación, hermano, al ser humano. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que ellos hay. Ahí está. En 6 días hizo Dios los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Está recordando, ¿no, hermanos? Lo que instituyó Dios en la creación. No, está lo ha bendecido y lo ha santificado porque Él ha reposado. Y todos los sábados, pues Dios reposa. Y así que nos invita a esta reunión, ¿no? Del sábado, ¿no? En la iglesia, ahí, o donde estemos, pues hermanos, ¿no? Reposar, dejar nuestras actividades cotidianas, es un día de Dios. Para el que vente, ¿no? Para el que cree, ¿no? Para el que no cree, pues no, no lo va a hacer tampoco eso, ¿no? Estaba relacionado con la liberación también de la redención de Israel, hermanos. Este mandamiento también está relacionado con la redención, que los había redimido, salvado, comprado, digamos, de Egipto, de la esclavitud, lo sacó Dios, pues eso se llama redimir. ¿No? Es donde está en el mismo mandamiento, hermanos, que Moisés lo repite y lo amplía, ¿no? Ahí dice. Guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios lo ha mandado. Entonces tienes que guardar, ¿no es cierto? Y así estamos santificando también nosotros, ¿no? Estamos separando, ¿no? 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. O sea, está haciendo para Dios, es el día de reposo de Dios, aunque Él no se cansa, pero ahí está diciendo la palabra, reposa Dios. O sea, quiere juntarse pues con nosotros, descansa. No harás en él ningún trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu buey, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como. Claro, como en la casa tiene potestad papá y mamá, entonces a todos tiene que invitar, ¿no? Así, ¿no? De Hermano, hecho, sí, sí, hermano, pregunte. alguna vez yo le he dicho a la gente, no hay que trabajar sábado. ¿Y qué respuesta da? Muero de hambre, pues, dice. Entonces, y Filipenses 3:19, ¿qué dice? Que el estómago viene a ser su Dios, su idolatría. Eso es, hermano, para conocimiento de alguien les pregunta y la respuesta sería tal vez eso. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Sí, pues las decisiones que se tienen que tomar, hermanos, a veces las personas, es como decir, ¿no? A veces, hermano, a las personas de un momento a otro les decimos una cosa, ¿no? Tú tienes que guardar el sábado, entonces ellos no conocen nada, ni siquiera saben que hay un Dios que ha creado, no conocen, pues. Incluso dentro de los que estamos acá también o dentro de la iglesia, muchos de repente todavía ni conocen a Dios, pero sí lo guardan, ¿no? El sábado de repente, no sé, por diferentes razones o por fe puede ser, pero hermanos, pues lo importante yo creo que el guardar el sábado es algo que uno, bueno, es un resultado, ¿no? La observancia del sábado es un resultado, es una consecuencia de que uno conoce a Dios y reconoce personalmente y por experiencia, ¿no? Que Dios es el creador,
es el redentor también, como vamos a verlo aquí, y también es el sustentador, ¿no? Dios es Dios, pues entonces uno por amor. Entonces, a mí, por ejemplo, nadie me va a decir, ¿no? Desde el momento que tomé decisión, pues, por más que nadie conocía de mi familia respecto a esto, entonces yo tomé pues mi decisión como hijo, ¿no? Tomé, pero pudieron oponerse todo el mundo, ¿no? Pero, y a lo largo de toda mi vida casi ya, siempre, ¿no? En el mundo laboral y todo, ¿no? No entendía a la gente, porque no conoce, pues, hermanos, no conoce. Y tampoco yo puedo obligarles a las personas a hacerlo. Y, pues, entonces es un asunto de conocimiento y tomar decisión en base al conocimiento por amor. Uno toma la decisión de guardar. Sí, de la noche a la mañana. Claro, la gente a veces nos pregunta, ¿por qué guardas? Ahí sí podemos explicar y ese puede ser un punto de partida para que conozcan, ¿no? Porque hay algunos, sí, de la noche a la mañana podrían hacerlo eso, ¿no? Porque creen en Dios, ¿no? Que no conocen, pero lo podrían hacer, son excepciones, ¿no? Entonces eso también hay Hermano, que, Justo, ¿puedo sí, sí, aportar? sí, hermano, sí, sí, aporte, aporte. Sí, hermanito, justo, hay una cosa que tenemos que tener cuidado también porque, bueno, hay personas que guardan el sábado por costumbre. Habemos, ¿no? O sea, voy a poner. Entonces, por costumbre, el sábado nos preparamos del viernes, todo, pero es por costumbre. Entonces, eso tenemos que tener cuidado. ¿De qué manera realmente se guarda el sábado? Cuando le decimos a Dios, no, sabes qué, Señor, guarda, enséñame a guardar el sábado como tú lo has guardado. Entonces realmente vamos a guardar el sábado porque realmente nos vamos a consagrar, porque una cosa es la costumbre y otra la consagración, ¿cómo se llama? También la reverencia. Por ejemplo, hoy en día vamos a, bueno, a mí me parece, ¿no? Realmente yo me siento un poco confundida. Me da, voy a la iglesia y estoy viendo costumbres católicas. Se está escuchando, escucho Radio Nuevo Tiempo y se está escuchando música evangélica. Entonces ya no está viendo esa reverencia. Oramos también, no sé, ya como quien se apura y ya no está viendo esa reverencia, hermano. Entonces, vamos a tener que tomar en cuenta eso, hermanito, y decirle a Dios, no, Señor, por favor, enséñame, o guarda conmigo el sábado. Entonces, cuando sea así, realmente recién vamos a guardar con fe, con reverencia, ¿no? El sábado. Entonces, podemos hablar mucho del sábado, hermanito, que sí que vamos, que guardamos, pero si es por costumbre, también no es pues consagración, hermano. Eso sería. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermana Gladys. Sí, pues así es, hermanos. Hay que reflexionar, hay que pensar, hermanos. Qué bien lo que dice nuestra hermana, que hay que conversar con Dios. Señor, enséñame a guardar. No, y cuando uno se está ya desde alistándose, ¿no es cierto, Señor? Está bien con esta ropita, vengo para la reunión. Les estás hablando con Dios, ¿no, Señor? ¿Qué zapato me pongo, Señor? Estito está bien. Estás conversando, estás relacionándote con Dios, ¿no? No es un asunto de hacer por hacer, como dice costumbre a veces, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema en que incurrió también, pues, el pueblo de Israel. Entonces se olvidaron del objetivo, hermanos, realmente, y lo hacían ya por una costumbre, ¿cómo diríamos? A ver, no sé cómo explicar, debe haber algunas palabras para hacer entender esto, ¿no? Bueno, y dice aquí, hermanos, voy a terminar, dice, y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Mira lo que dice el cuarto mandamiento en el Deuteronomio 5:15, Moisés ahí explica esto, ¿no? Acuérdate que fuiste esclavo de la tierra de Egipto. O sea, en la observancia del sábado está diciendo, ¿no? En el cuarto mandamiento. Acuérdate, nosotros diríamos que hemos sido esclavos del pecado, pues en este mundo. Nuestro Egipto es este mundo. Y que el Señor, pues tu Dios, te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Y Dios, con su muerte en la cruz, a nosotros, pues, ¿no? Que hemos escuchado el Evangelio, nos ha sacado de ese mundo, de este mundo de pecado, ¿no es cierto? Con mano fuerte y brazo extendido, pues dio su vida por nosotros. Y en el caso de Israel, pues Dios lo sacó con las 10 plagas y todo. Es una ilustración para nosotros también, ¿no? Todo ello. Bueno,
Entonces, hermanos, es redentor también. En el sábado se está haciendo que guardes el sábado y el sábado que guardas, estás acordándote que yo te he redimido, que te he salvado. Está en el cuarto mandamiento también esto. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Ahí está. El Señor te ha ordenado que guardes el día de reposo, como que estás recordando que Él es tu Salvador, tu Redentor, hermano. Y así, hermanos, el comentario dice, apunta de manera poderosa a la adoración, pues a Dios como nuestro Creador, nuestro Redentor, que nos ha comprado, que nos ha redimido, y nuestro Señor también, como dice la Biblia. Y Él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. No hay que cambiar, ¿no? El sentido. Entonces, para nuestro bien lo ha hecho el día, no, no es que el día es día al día le adoramos, como muchos adoran, digamos, el cerro, la planta, los animales, no, sino el día de reposo para reunirnos con Dios, ¿no? Eso es lo que está resaltando aquí. Entonces, el día de reposo se hizo para el hombre, para la felicidad, que estemos con Dios, ¿no? Para el hombre, para que estemos contentos, Hermano, felices. hermano, Y no el hombre para el día de reposo. No hay que estar ahí el sábado como si fuera un ídolo. Lo podemos estar hablando y no el objetivo realmente el día de reposo. Sí, hermano. donde dice y apunta a nuestro Dios, dice ahí. Entonces comparamos con con, con qué otros versículos que hay. Entonces, iba a decir Gálatas 3:24, donde dice, conduce a Dios la ley. Esto es lo mismo, hermano, lo que está diciendo. Podemos encontrar palabritas muy bonitos y comparamos con otro versículo, es lo mismo. Y gracias, hermano. Muy bien, hermano, Celso. Así que, hermanos, termina aquí diciendo, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Eso, hermanitos, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero hay que distinguir eso, hermanos. El día del sábado no es un ídolo, o sea, al día, como muchos adoran al cerro, a los apus, dicen, ¿no? Eso es la creación de Dios. El día sábado, tan igual como un cerro, lo ha puesto así, ¿no es cierto? Pero lo ha creado Dios, pues el día. El día no es para adorar, o sea, sino es para estar con Dios, adorar a Dios, al creador del día sábado. El sábado como día no se debe adorar al día como ídolo. O sea, y ese a veces es el error que podemos estar cometiendo, hermanos. Sino el sábado es solamente un instrumento más que Dios ha puesto, no ha separado de los 7 días, para que nos encontremos con Dios. Es un día de fiesta, de alegría. Eso es lo que está diciendo acá, ¿no? Eso. No, no que el sábado es un ídolo, ¿no? Que a veces uno ahí va para renegando el sábado y que hay de aquel que de repente no ha venido bien vestido, que esto está criticando. No es para eso el sábado, pues, ¿no? Estás adorando el día, ¿no? Como los paganos, ¿no? Ahí adoran, ¿no? Los seres, la naturaleza. No, no. Eso es lo que está aclarando acá Dios, ¿no? Eso es importante. Es un día de alegría, de gozo. Entonces, pensando en Dios y hacer las cosas con Dios para Dios, no en ese día. Bueno, Israel debía celebrar pues 3 festividades religiosas principales cada año. Ahí están las 3 fiestas. La primera era la Pascua o fiesta de los panes sin levadura en primavera, ¿no? Normalmente entre mediados de marzo y mediados de abril. En nuestro calendario cae por marzo y abril la primera fiesta, que es la Pascua. Pero en el calendario judío es el primer mes, pues no el de Abid o Nisan, ¿no? La segunda fiesta es el Pentecostés, hermanos, o fiesta de la cosecha, o de las semanas también, pues hermanos, ¿no? Hay 7 semanas, 49, y la última es para ser 50, Pentecostés, pues 50, ¿no? Y a la cosecha, pues hermanos, ¿no? Con su inicio 50 días después de la anterior, dicen, ¿no? De la otra fiesta. Tercera, la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas, o la recolección en otoño, pues normalmente entre mediados de septiembre y mediados de octubre, y ahí están los textos bíblicos, pues hermanos. Esto de las cabañas, bueno, esto se aplica también, pues hermanos, ya estamos ya, pues no, en esa, me parece, ¿no? A ver si alguien, después, ¿no? Ahora ya no creo, hay tiempo, esto de la fiesta de las cabañas, no, hermano, estás esperando ya pues al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, esa fiesta de las cabañas también tenía ese significado, ¿no? Bueno,
Ahí termina nuestra lección, hermanos. Nos hemos pasado de tiempo. Voy a pedir que alguien nos despida con la oración, hermanos. A ver, hermano, hermana, que todavía está con nosotros, pueda despedirnos con una oración. A ver, alguien. Bien, hermanos, entonces voy a hacer la oración, ¿no? Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, Señor. Tú eres el que has inspirado esta palabra que estamos leyendo. Tú dices las cosas. Puede ser chocante para una persona que vive en este mundo, Señor, muchas de las leyes que tú dices, porque tú eres Dios y tú sabes. Y tú lo dices, Señor, para tu pueblo sobre todo, ¿no? Tal vez la gente de afuera, que esté fuera de la iglesia, no comprende esas cosas, pero tú nos estás recordando a nosotros, tus hijos, que estamos acá dentro de tu iglesia, de tu pueblo, que te pertenecemos a ti. Ayúdanos a practicarlo, Padre Santo. Por favor, si hemos transgredido en algo o estamos transgrediendo en algo, corrígenos, Padre, a través de tu Santo Espíritu, para que, Señor, podamos nosotros también estar en armonía con nuestros hermanos y también contigo, Señor, y que todo lo hagamos porque te amamos, Señor, a ti, porque tú eres el Creador, tú eres nuestro Redentor, nuestro sustentador, tú eres todo, Señor, para nosotros. Te pertenecemos, Señor, y por favor, haz tu voluntad con nosotros, nuestra familia, y utilízanos también como instrumento en este día. Son súplicas que te hacemos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús, que pedimos eso. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, nos vemos hasta mañana, hermanos, hasta mañana.